Muy buenos días para todos. Les doy una cordial y calurosa bienvenida a este tiempo de devocional, mi despertar con Dios. Gracias a todos los que siempre están allí atentos a este tiempo de palabra, de ministración, a todos los que están allí con un corazón dispuesto para recibir lo que de parte de Dios cada día el Señor imparte a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te invito a que si no te has suscrito a nuestro canal, a nuestra página en Facebook, a que te puedas suscribir, a que puedas seguirnos y puedas estar atentos a la palabra que el Señor diariamente nos está dando, a todo lo que por medio de Cristo, por medio de todo lo que Dios ha estado haciendo en medio de esta casa, de esta iglesia, pues queremos compartirles. Y bueno, sin más, te invito a que dispongas tu corazón allí donde estás y a que podamos orar en esta preciosa mañana, poderle empezar este día entregándole nuestras vidas al Señor, entregando todo en manos de nuestro Padre Celestial, que es nuestro ayudador y está allí presto para con cada uno de nosotros. Amén. Quiero invitarte a que extiendas tu vida, tu corazón, que despejes tu mente y que puedas disponerte para que sea el Señor llenando tu vida en este día. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque tú siempre estás allí con cada uno de nosotros. Gracias porque hoy nos permites levantarnos, tener un día más de vida, Señor. Como dice tu palabra, nuevas son tus misericordias cada mañana. Nos permites respirar, nos permites, Señor, estar con los nuestros, con tener un techo, un vestido, un calzado, Señor, porque no nos hace falta el alimento, Padre eterno. Gracias, Señor, por ese especial cuidado que tienes de cada uno de nosotros. Bendecimos y exaltamos tu poderoso nombre y en esta mañana nos disponemos, Señor, así como María, a sentarnos a los pies del Maestro, meditar en tu palabra, aprender más de ti, a ser transformado, Señor, por tu voz, por tu instrucción, por tus mandamientos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos que seas tú hablando directo a nuestros corazones, Señor, redarguyendo nuestras vidas y llenándonos cada día más de tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias y oramos en esta preciosa mañana. Amén y amén. Hoy quiero compartirte un mensaje que de pronto dirá usted, ya la pastora nos va a regañar en esta mañana, pero no. Quiero que así como mis ojos han sido iluminados, mi mente ha sido abierta a lo que el Señor quiere enseñarnos y quiere llevarnos a entender, usted también pueda ser bendecido y pueda ser edificado. Y he titulado este mensaje La incredulidad de muchos. Y ahí te quiero invitar a que me puedas acompañar al libro de Juan en el capítulo 8. En el verso 21 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está.
no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Amén, amén y amén. Y usted dirá, ¿y qué es esto? Pareciera como que un trabalenguas, ¿verdad? Pareciera como que el Señor está enseñándoles o repitiéndoles lo mismo, pero no es así. Cuando usted lee con detalle este pasaje, y le invito a que tome un momento para leerlo detenidamente, Jesús, a pesar de los constantes rechazos del pueblo judío, Jesús sigue enseñándoles, Jesús sigue allí advirtiéndoles, sigue diciéndoles. Yo no sé, para los que son padres que de pronto me están escuchando, cuando usted muchas veces quiere como llevar a entender a su hijo algo y se lo repite y se lo dice, y si no haces esto te va a pasar esto otro, y le insiste, pero en su afán no hay más nada sino amor por rescatar a ese hijo de una mala decisión, de un mal momento, de pasar un mal rato. Y cuando yo estudiaba este pasaje pude sentir lo mismo aquí en Jesús, que nunca cesaba de enseñarles al pueblo judío, a pesar de que lo perseguían, a pesar de que se burlaban de él, a pesar de que no querían recibirle ni aceptarle como Mesías, ni como Hijo de Dios, ni como ese Salvador que había venido a la humanidad. Y una cosa es no aceptar a Jesús por ignorancia o desconocimiento de la palabra, y otra es conocerle, recibir su palabra y aún así rechazarle por el simple hecho de que no nos parece, o por el simple hecho de que no encaja con nuestras expectativas o lo que nosotros pensábamos que era Jesús. Y hoy en día podemos ver una sociedad en donde se habla de Jesús, en donde hay un conocimiento bastante amplio de Jesús, de la palabra de Dios, pero vemos una sociedad que ha decidido por rechazar a Jesús. Lo que pasaba en los días de Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, no es ajeno a lo que pasa hoy en día. Muchos se les habla de Cristo, se les presenta a Jesús, han visto testimonios. La palabra dice que todo a nuestro alrededor nos habla de la existencia, del poder y de los milagros de Dios, pero aún así muchos optan por, aún habiéndole conocido y recibido, rechazarle, no aceptarle, porque no encaja de pronto con lo que en la mente de muchas personas puede haber, esas expectativas. Y necesitamos entender que Él vino a salvarnos y a darnos vida eterna, vida en abundancia, como dice Juan 10:10. Él vino a darnos vida, y vino a darnos vida en abundancia. No vino para que nosotros viviéramos de una manera miserable y sin propósito. Él vino a darnos un propósito. Él vino a darnos eso que muchas veces nosotros no entendemos, porque la palabra dice que para el hombre natural todas las cosas de arriba, todas las cosas espirituales son locura. Por eso, para que usted pueda entender lo sobrenatural, para que usted pueda entender lo espiritual, usted debe caminar con aquel que nos da vida, con aquel que murió en una cruz y que al tercer día resucitó para que usted y yo conjuntamente resucitásemos con Él. Y necesitamos entender esto. No vino Jesús para satisfacer nuestro ego, ni para buscar agradarnos a nosotros, sino para que nosotros pudiésemos tener un pleno entendimiento de quién es Dios, de lo que Dios ha hecho por todos nosotros, y pudiésemos nuevamente volvernos a Él en arrepentimiento. Dice el libro de Romanos algo muy parecido. Aquí le habla el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 10, en el verso 21, de la siguiente manera. Romanos 10, verso 21 dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
hablando el apóstol Pablo acerca de lo que Jesús hizo por el pueblo judío cuando estuvo aquí en la tierra. Él no se cansó de enseñarles, Él no se cansó de demostrarles su amor, de enseñarles el camino, de mostrarles qué era lo correcto, que era aceptarle y seguirle a Él. Pero el pueblo constantemente lo estaba rechazando. Y ante este rechazo, Jesús vuelve a recalcarles la condenación a la que quedarían expuestos, y por eso le dice: en vuestro pecado moriréis. No porque Jesús estaba lanzando juicio contra ellos, sino que ellos mismos, al escoger rechazar a Jesús, automáticamente estaban aceptando vivir en el pecado, vivir en las tinieblas. Y la palabra nos enseña que el fin del pecado es que muerte. Nadie que anda en pecado, nadie que decide por vivir una vida apartado de Jesús, va a encontrar vida, va a encontrar salvación, porque el único camino y la única forma de encontrar salvación es a través de Cristo. Entonces muchos podrían pensar: pero Jesús sí es malo, los está juzgando, los está condenando. No es así. Jesús simplemente está como que advirtiendo: si ustedes siguen por ese pecado, si ustedes siguen en ese pecado, van a perecer, van a morir en ese pecado. ¿Y cuál es el pecado del que nos está hablando aquí Jesús? Yo quiero que me puedas acompañar rápidamente al libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 1. Proverbios 1, verso 28 dice de la siguiente manera: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Aquí el Señor, al pecado al cual se refiere, es el pecado de la incredulidad. Nosotros como cristianos profesamos una fe, y yo creo que usted camina en una fe genuina en nuestro Señor Jesucristo, que todos caminamos en esa fe genuina, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. He visto esa fe no fingida que tienes por nuestro Señor Jesús. Pero aquí Jesús les está diciendo: ya no anden más en incredulidad, porque la incredulidad es lo contrario a la fe. Es no recibir, no querer recibir, no querer aceptar la reprensión, el llamado que nos hace Jesús. Y si se han dado cuenta, todo esto que hemos leído en el Evangelio de Juan, Jesús no cesaba de enseñarle al pueblo, Jesús no cesaba de hacerle ese llamado al pueblo, tal y como pasa hoy en día. Jesús no se cansa de extender esa mano de ayuda, de socorro a todo aquel que lo necesita, pero muchos, en vez de recibirle, optan por rechazarle. Optan por decir: no, Dios no me puede ayudar, es que Dios no me entiende. ¿Y quién mejor que Dios para entenderte, que es nuestro creador, quien fue el que te diseñó, el que te creó, el que te vio antes de la fundación del mundo y te llamó por tu nombre? Y que por causa del pecado tú no puedes darte cuenta de nada de eso, porque tenemos muchas veces el entendimiento cegado, entenebrecido, y no podemos ver más allá. Pero el Señor una vez más hace un llamado. Una vez más Él no se cansa de llamarte al arrepentimiento, de llamarte a un cambio de vida, a algo mejor. Y aquí lo podemos ver plasmado en este pasaje de Juan. Él no cesa de estarles enseñando. ¿Y qué pasa con la incredulidad? Que la incredulidad nos aleja del único medio que el hombre tiene para acercarse a Dios, para encontrar el perdón en Dios, y es Jesucristo. La incredulidad nos aparta automáticamente de Jesús.
Y por eso dice el mismo libro de Juan más adelante en el capítulo 15, apartados de mí, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, apartados de mí nada podéis hacer. Porque por mucho que queramos luchar y batallar en nuestras fuerzas y tener actitud positiva y decir yo lo puedo lograr, va a llegar un momento en que nos vamos a sentir afligidos, acongojados y cargados. Y es allí donde Jesús nuevamente nos dice, acércate a mí, entrégame tus cargas, entrégame todo ese yugo que estás cargando, que no te permite avanzar, que no te permite crecer, que te tiene estancado, estancada. Y muchas personas han decidido hoy en día no entregarle sus cargas al Señor, sino seguir avanzando en sus propias fuerzas. Y vivimos en medio de esa necedad, esa dureza en el corazón del hombre, que prefiere vivir en incredulidad, en contra de la fe de Dios, en contra de la fe de Cristo. Dice allí mismo, leíamos en Juan capítulos atrás, en Juan capítulo 3, en el verso 18, me recuerda la palabra que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por no creer, automáticamente somos condenados. ¿Y qué pasa cuando Jesús les hace como les enseña esto a los judíos? Ellos comienzan como a burlarse de Jesús. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú qué haces? ¿Tú no eres el hijo del carpintero? ¿Tú no eres el Galileo? ¿Tú no eres el Nazareno, el que hace camas, el que hace sillas, el que hace estantes? ¿Tú no eres ese? ¿Cómo vienes tú a decirnos que vienes de arriba? ¿Cómo vienes tú a decirnos tal cosa? Y comienzan a burlarse y comienzan a increpar a Jesús. Cualquier semejanza a la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Lastimosamente, hoy en día vemos a muchas personas que se burlan de Jesús, que se burlan de Dios y se olvidan del poder que tiene Dios. ¿Cuántas personas no hemos visto, aún celebridades, que se han burlado de Dios y han tenido que pagar las consecuencias? Han tenido que pagar ese hecho, ese pecado de burlarse del Señor, de hacer a un lado a Dios. Y vivimos en medio de una sociedad que constantemente está desafiando a Jesús, que constantemente está desafiando el poder de Dios y le sigue ignorando. Y muchos dicen, yo sí creo en Dios, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero viven una vida muy alejada de eso, viven una vida muy apartada de eso. Dueños y presas del mismo mundo, del mismo deseo de su carne. Y muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo? Y ese no era cristiano, y ese no iba a la iglesia. ¿Cómo pasó eso? Pero lastimosamente vemos en nuestra sociedad a muchas personas que profesan ser cristianos, que profesan ser hijos de Dios, pero no han nacido de nuevo, no han tenido un genuino arrepentimiento, no han dejado al viejo hombre, sino que aún peor, viven como burlándose del Señor. Y es aquí a lo que Jesús corrige con amor, expresándoles que sus intereses no eran los mismos, porque mientras que los judíos solo estaban preocupados por los asuntos terrenales, por las cosas materiales, por el qué dirán, por el aparentar, por el recibir fama y poder, Jesús estaba más interesado, el Señor estaba decidido y se ocupaba exclusivamente en hacer las cosas del Padre, en agradar a Dios. Lo único que le interesaba a Jesús era agradar a su Padre, era agradar a nuestro Padre Celestial. Ese era el único interés.
Él sabía y tenía claro que con solo estar preocupado de buscar el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrían por añadiduras. Yo no veo a un Jesús que no comió salvo cuando estuvo ayunando. Yo no veo a un Jesús que no tenía con qué vestirse, que no tenía sandalias. Y dice la palabra que muchas de las cosas que padeció Jesús fue para traer libertad a su vida y a mi vida, para que usted y yo no la padeciésemos. No para que usted y yo hagamos lo mismo, no, sino para que no la padeciésemos. ¿Y a qué nos invita la palabra? Que imitemos a Jesús en esa santidad, en esa devoción de siempre vivir en sujeción al Padre, de siempre vivir buscando agradar al Padre en todas las cosas, en obediencia a la palabra y a la voluntad de Dios, en obediencia al tiempo de Dios estipulado para su vida. Jesús murió en la cruz para que tú y yo fuésemos salvos y no tuviésemos que padecer la condenación eterna, para darnos esa oportunidad que tanto tú y yo necesitamos, ¿verdad? Y es aquí donde debemos recordar que un verdadero discípulo de Jesucristo busca las cosas de arriba, busca las cosas del cielo, lo que a Dios le agrada, la voluntad del Padre, y no vivir en sus pasiones y deseos carnales, no vivir bajo las pasiones y los deseos del mundo. Por eso en Colosenses, quiero leerte rápidamente, Colosenses capítulo 3, verso 1 dice de la siguiente manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mira lo importante que nos está recordando aquí el apóstol Pablo. Si realmente tú has decidido caminar con el Señor y ser un discípulo de Jesús, debemos preocuparnos por las cosas de arriba. No por agradarnos a nosotros mismos ni agradar a los demás, sino por agradar al Padre, al que hemos decidido servir y seguir. Y ellos, este pueblo judío, siguen burlándose de Jesús y toman la predicación de Jesús de manera muy folclórica. Empiezan a cuestionarle y a tratar como de menospreciarle. Y yo no sé si como cristiano tú te has sentido menospreciado, tú te has sentido como que menoscabado por el hecho de ser cristiano, de asistir a una iglesia o de predicar la palabra. Pero déjame decirte que estás en el camino correcto, porque es el camino de la salvación, es el camino de la vida eterna y es el camino que te conduce al Padre, es el camino de la vida. Así que no te canses, no te canses. Si Jesús no se cansó con nosotros, si Jesús aún con ese abundante amor y esa paciencia está siempre allí enseñándonos, fortaleciéndonos, levantándonos, cuánto más nosotros no debemos buscar perseverar en nuestro caminar con Él. Amén. Entonces Jesús les dice algo muy importante hacia el final y les dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Qué quería decir esto? Que Jesús les estaba diciendo: ahora no me creen, pero cuando me vean allá crucificado y cuando vean que voy a resucitar al tercer día, entonces van a saber que realmente yo soy quien estoy diciendo que soy. Y es allí donde van a querer correr. Y yo creo que esto es algo que tiene como un doble cumplimiento, porque en estos tiempos muchos rechazan a Jesús, a muchos se les es predicada la palabra, pero muchos optan como por hacer oídos sordos, ¿verdad? Y yo me imagino, me voy como a la parábola de las 10 vírgenes, donde habían estas vírgenes insensatas y las otras vírgenes prudentes, y las prudentes pudieron entrar porque escucharon atentamente la voz de Dios y se prepararon, pero las insensatas
como dice uno coloquialmente, se hicieron las vendemiel, como que hicieron oídos sordos y llevaron solo lo que creyeron que debían llevar, lo que pensaron que les iba a servir. Y no escucharon atentamente la voz, no se prepararon y quedaron afuera. Y cuando quisieron entrar, ¿qué les dijo el Señor? ¿Qué les dijo el esposo? ¿Qué les dijo el amado? Ya la puerta se cerró, ya es demasiado tarde. Y es lo que Jesús nos está queriendo decir aquí. De pronto ahora muchos se burlan, muchos dicen, ¿qué va ese Jesús o ese Dios? O de pronto dirán, no, yo no creo en eso, hace tantos años que estamos esperando a Jesús y nada que llega. Pero yo a veces con dolor pienso cuando Jesús venga por segunda vez y muchos digan era verdad y no presté atención, perdí la oportunidad que se me estaba dando. Y no es como el mundo quiere hacer pensar a la gente que es que Dios es un Dios malo y no debería actuar de esa manera, pero desde hace 2000 años nos está advirtiendo, nos está enseñando, nos está dando señales, nos está mostrando su propósito para nuestras vidas y muchos no han querido escuchar. Y llegará el día en que ya todas esas advertencias se acabarán y entonces vendrá lo que dice la palabra, el lloro y el crujir de dientes. Espero que usted que me está escuchando no sea uno de esos que ha hecho oídos sordos, sino que usted es uno de esos que se han caminado en la obediencia a la palabra y en buscar el reino de Dios y su justicia, en buscar el camino de la obediencia a la palabra y de creer y seguir fervientemente a Jesús. Que cuando el Señor venga no nos encuentre perdiendo el tiempo, no nos encuentre por ahí en deseos y pasiones del mundo, sino que nos encuentre orando, nos encuentre meditando en su palabra, nos encuentre haciendo lo bueno, caminando en ese camino de justicia en el cual Él nos está colocando por amor de su nombre. Yo espero que usted sea uno de esos. Y Él nos da ese ejemplo de tener siempre un deseo inquebrantable de agradar en todo al Padre, sin importar el costo que esto implique. Y es lo que debemos imitar, es lo que debemos aprender de Él. Dios nunca nos ha dejado solo y Dios nunca te va a dejar solo ni sola. Cuando tú te decides por Dios, Él dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo y así ha sido. Si de pronto tú te has quejado y has dicho Dios no está conmigo o Dios no me quiere, en esta mañana yo te invito a que te arrepientas y le pidas perdón al Señor y puedas permitir que Dios sea manifiesto en tu vida y te pueda mostrar su abundante gracia y su gran amor por ti. Mi invitación en esta mañana es que puedas rendirle tu corazón al Señor y puedas decirle en esta mañana, Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Señor, porque tú has sido paciente para conmigo, has tenido misericordia de mí, has tenido, Padre Celestial, esa tolerancia conmigo, aun cuando yo te he fallado, aun cuando he sido infiel, cuando no he hecho lo recto, cuando he querido caminar en mis fuerzas. Tú siempre has estado allí para confrontarme, pero también para enseñarme, para levantarme, para fortalecerme, para transformar mi vida, Señor. En esta mañana, Señor, nos arrepentimos y hoy volvemos a tu presencia como ese hijo pródigo, Señor, que vuelve a su padre, que vuelve nuevamente a su hogar, a su casa, Señor. Y te reconocemos en nuestras vidas como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, creyendo que separados de ti nada podemos hacer, que solo tú eres el camino, que solo tú eres la verdad y que solo tú eres la vida, que solo en ti encontramos vida eterna, que solo en ti encontramos una nueva oportunidad. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Bendigo a todos los que se encuentran allí conectados, a todos los que están allí, Señor, disponiendo sus vidas y sus corazones
para entregártelas a ti, Señor. Y aquellos que ya caminamos contigo, Padre, te pido que seas tú fortaleciéndonos, que seas tú levantándonos, que seas tú, Señor, trayendo ese renuevo de tu espíritu a nuestros corazones, Señor. Que nuestra fe no falte, que nuestra fe no mengüe y que cada día, Señor, seamos nosotros menos y seas tú más en nuestras vidas, Señor. Que nosotros menguemos para que tú reines, para que tú crezcas, para que seamos, Señor, por medio de ti, Señor, en medio de toda esta sociedad, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres santo, eres poderoso y eres eterno, porque no hay nadie como tú, mi Rey. Te bendecimos, entregamos este día en tus manos, Señor. Ya este fin de año, Señor, que se acerca, lo ponemos delante de ti, mi Rey. Que lo que no se ha podido en todo este año, hoy lo colocamos delante de tu presencia y te entregamos todos esos deseos y anhelos de nuestro corazón, para que seas tú obrando, para que seas tú derramando tu gracia y tu favor, para que seas tú glorificándote en medio de cada hogar, en medio de cada familia, en medio de cada corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy respiramos, Señor, y liberación viene de lo alto para cada uno de nosotros, Señor. Sanidad en el nombre de Jesús. Te damos gracias y oramos en tu nombre en esta mañana. Entregamos este día delante de ti y te pedimos que se haga tu santa y perfecta voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Les bendigo a todos los que han seguido allí conectados. Gracias por su fina sintonía, por estar atentos a la palabra del Señor. Si esta palabra te ha bendecido y ha edificado en esta mañana, te invito a que la puedas compartir con más y más personas y a que puedas seguir meditando en este precioso pasaje que sé que va a seguir hablando a tu corazón. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda que Él dijo que su gloria estaría contigo y conmigo. Levántate a creerlo en esta preciosa mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Un abrazo y que el Señor te bendiga siempre, siempre, siempre. Busco lentamente tu voz, tu respiración, que quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo?